¿Todos tienen material? ¿Sí? Bien. Les invito a que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, en el versículo 33. No, 33. Magdalena, queda ahí para mí. Mateo capítulo 13, versículo 33. Lo buscamos, le echamos una mirada antes que también lo leamos. Bien. Lo tenemos ahí a la espera. Hoy día estamos ya en la clase número 7. Vamos avanzando rápidamente. Nos queda muy poco. Son 11 clases. Y gracias al Señor hasta aquí vamos bien. Quiera el Señor también que podamos terminar de la misma manera. La clase de hoy, como verán en sus materiales, se llama ¿Cuál es la misión de Jesús? Y apunta a un concepto clave que es reino. Hoy día vamos a hablar del reino de Dios, o el reino de los cielos, que en algunas parábolas nosotros leemos. ¿Se han fijado que las parábolas dicen el reino de Dios es semejante a, o el reino de los cielos es como? Y Jesús lo que está tratando de hacer ahí es poder de alguna manera ilustrar y describir cómo es el reino de los cielos, cómo es el reino espiritual a personas que nunca han visto algo espiritual. Y eso es tremendamente difícil. A nosotros, ¿cierto? Que somos personas que estamos acostumbrados a lo natural, no podemos comprender así a la primera cosas espirituales, porque no las conocemos. ¿Cómo usted le explica algo a alguien, algo que nunca ha visto? No se puede, es muy difícil, tiene que usar imágenes. Creo que lo dijimos en algunas clases, que pusimos el desafío, ¿cómo le explicaría a usted, cierto, lo que son los aviones a una persona de hace 4.000 años atrás? A una persona que apenas puede comunicarse, que ni siquiera ha descubierto el fuego. ¿Cómo usted le explica lo que es un avión, lo que es una turbina? No puede comprenderlo. No sabe lo que es el metal, no sabe lo que son pasajeros, no sabe ni siquiera la necesidad de volar. ¿Por qué tengo que trasladarme a otro país? No lo entiende. ¿Cómo lo haría usted? Y poníamos la respuesta que lo más probable es que eligiéramos ilustrarle el avión como un pájaro. Él conoce los pájaros. ¿Ya? Y a lo mejor podríamos ilustrarle que en el futuro nosotros nos montamos arriba de pájaros y nos trasladamos a otros lugares más rápido. Es lo más sencillo. Y lo que Jesús hace en las parábolas es exactamente eso. Es hablarnos de un reino espiritual. Algo que vamos a ver, pero que todavía estamos muchos años lejos de eso. ¿Cómo nos explica Jesús que es Dios, que tiene otro lenguaje? ¿Cómo le explica a los hombres en el lenguaje de hombre lo que es el reino espiritual? Y no tiene otra manera de decirlo que decir es como. Es semejante a. Porque yo creo que ahí Jesús, en su humanidad, hace todo lo posible para decirnos y contarnos lo que sucede en el reino de los cielos. Pero no tiene recursos lingüísticos para comunicarse con nosotros. ¿Ya? Más bien Él los tiene, pero nosotros no tenemos la posibilidad de comprender ese lenguaje. Entonces Él usa lenguaje que nosotros sabemos. Un lenguaje de la cultura de Palestina del siglo I. Usa pastores, usa ovejas, usa levadura, usa ¿qué más? Recordemos las parábolas. Las semillas de un árbol, tierra, el sembrador, grano, ¿cierto? Cosas que la gente de la Palestina del siglo I sabe muy bien. Y hoy día vamos a tratar de poder descubrir o entender un poquito más o ordenar lo que ya sabemos acerca del reino de los cielos. ¿Qué es el reino? Y esa es la pregunta. ¿Cuál es la misión de Jesús? La misión de Jesús, y ahí está la pregunta.
¿Será solo enseñarnos una doctrina bíblica? ¿Será solamente decirnos que somos salvos? ¿Será esa solamente la misión de Jesús? ¿O enseñarnos ciertas doctrinas o ciertas liturgias o ciertas formas de conducirnos? ¿Será que solamente Jesús viene a hablarnos acerca de una confesión de fe, a decir que nos arrepintamos y ahí está todo? ¿Será que a lo mejor la función que Jesús nos da a nosotros es solamente declarar que Jesús es el Señor en una verbalización nomás? ¿O será algo más? Por eso es la pregunta, ¿cuál es la misión de Jesús? Y ese es el desafío. ¿Por qué es importante aprender esto? Porque normalmente, como humanos, pecadores, nos quedamos solamente en la confesión de fe. Yo soy evangélico, creo en Jesús como mi Dios, como mi Señor, como mi Salvador, me he arrepentido de mis pecados, trato de hacer el bien, de cumplir, ¿cierto?, con la voluntad del Señor, pero ahí no más. Normalmente la mayoría de nosotros, todos nosotros en frecuencia tendemos a quedarnos con eso. Pero volvemos a repetir la pregunta, ¿será que la misión de Jesús es solamente hacernos confesar un dogma, una doctrina, una enseñanza? ¿Será solo eso? Y eso es lo que hoy día vamos a tratar de descubrir. Así que nos vamos a ir a una parábola, que es una parábola muy bonita, poco leída, comparada con otras parábolas como la del hijo pródigo o la semilla de mostaza, que es la parábola de la levadura. Y es un versículo. ¿Todos tenemos Mateo 13:33? Ya, leámosla todos juntos, ¿les parece? Ya, en el nombre del Señor. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Amén. Entonces Jesús está nuevamente con los discípulos y con la gente que le seguía tratando de explicarles, de describirles lo que es el reino de los cielos. Y él ocupa en esta ocasión la levadura. Y le dice, ¿sabes qué? El reino de los cielos, Jesús ahí usa de manera indistinta el reino de los cielos o el reino de Dios, es lo mismo. Y dice, el reino de los cielos es semejante, no es igual. Se asemeja, es parecido, y tenemos que tener cuidado. Cuando Jesús dice es como, ¿ya? No está diciendo que es lo mismo, sino que es parecido, tiene la misma forma, tiene similitudes. Es para hacernos una idea. Y dice, es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Levadura, harina, ¿cierto?, tomada con una mujer, y dice que hasta que todo fue leudado. Y yo creo que gracias a Dios también tenemos la misma cultura de el pan. Yo creo que el 95% de nosotros entiende o ha experimentado, ¿cierto?, leudar una masa. Yo lo he hecho un par de veces tratando con una masa de pizza. He pedido ahí llamados, ¿cierto?, a mis hermanas, a mi mamá, y me dice, pon la levadura, ponle agua caliente, la harina, y me dicen lo que todos, tienes que esperar, tener paciencia, porque la levadura va a tomar toda la harina y va a provocar un efecto de crecimiento. Pero hay que tener paciencia, hay un tiempo que la levadura trabaja y toma dominio de la masa, de toda la harina. Y Jesús está diciendo lo mismo, el reino de los cielos es semejante a esto, a esta dinámica, que una levadura va a tomar toda la harina. Cuando Jesús habla de las parábolas, las dice tratando de contarnos diferentes partes del reino. Una parábola nunca nos dice todo acerca del reino, nos dice caras. Una nos dice una cara, otra nos dice otra, en fin. Pero en general complementan y nos ayudan a entender el reino. Y esta es una cara del reino. Y que nos va a decir que es un movimiento. Es igual o semejante al movimiento de la levadura. Entonces, claramente la parábola nos dice que el reino de los cielos es como una levadura que va a tomar dominio de toda la masa. ¿Qué quiere decir esto? De manera muy sencilla, que el reino de los cielos, cuando entra al corazón del hombre, lo que pretende en general, no solo en el hombre, sino en toda la creación, es tomar dominio de toda ella. De toda. Hasta, dice,
va a tener un poder hasta que todo finalmente quede leudado. El Evangelio pretende que todas las esferas de la creación, el 100% de todo lo existente, esté nuevamente bajo el dominio del Evangelio. Eso es lo que significa la parábola, o comúnmente, ¿cierto?, le damos ese significado. Es el principal significado. Lo que está diciendo Jesús es que el Evangelio no va a parar, el reino de los cielos no va a parar hasta que tome dominio de todas las esferas. Los reinos tienen esa característica, invaden, toman dominio. Los reinos son dominios, son poderes que tratan de expandirse. Ya no sé, parece que el sábado pasado, antepasado, un hermano nos dijo una idea interesante acerca del reino, que a veces los reinos cuando invaden tienen dos funciones, o devastan o colonizan. Lamentablemente nosotros nos tocó el reino español que devasta, ¿cierto? Y mató y destruyó todo, sacó el oro y se fue. Hay otro reino que no quieren extraer toda la riqueza, sino colonizar. Por ejemplo, Estados Unidos, Inglaterra, colonizó. Aunque mató de igual manera, pero colonizó. Y los reinos, los que tienen mayor entendimiento, son más desarrollados, no devastan, sino colonizan. ¿Por qué? Porque creen que su cultura es mayor que la cultura del reino que quieren conquistar. Les pasó a los romanos o los griegos, creían que su cultura era superior y que todos los reinos debían ser como Roma. Entonces invadían imponiendo su cultura. Si alguien puede abrir, por favor. Imponiendo su cultura. Entonces, los reinos son poderes que quieren conquistar imponiendo su cultura. El reino de los cielos es lo mismo. Lo que quiere hacer el reino, lo que viene a hacer Jesús, la misión de Jesús es que el reino, o echar a andar el reino de los cielos, que es el reino de su Padre, que Él va a heredar, porque es el primogénito de la creación, es el reino de Dios, lo que viene a hacer es pregonar el reino de los cielos. Y va a decir, ¿saben qué? El reino de los cielos no va a parar hasta que tome dominio de todo lo existente. No solo del corazón del hombre, que es la principal creación, sino de todas las cosas, los animales, las plantas, de todo. De todas las esferas de la sociedad va a tener que ser manchada y dominada por el poder del Evangelio. Y Jesús parte por eso. Lo que creo que lo dijimos en alguna clase, el tema del Evangelio es bastante político. A veces nosotros tenemos una manera negativa de lo político. Lo político es malo porque está manchado por el pecado. Pero lo político es muy interesante en el Evangelio porque al final lo que hace Jesús es venir a hacer una campaña política. ¿Qué sucedió en el cielo? ¿Qué hay en el cielo? Un trono. ¿Y quién gobierna? Dios. Y ángeles, ¿cierto? Y hay ángeles que son administradores. Y dice que uno de los ángeles es Luzbel y él deseó el trono. ¿Qué es eso? Guerra civil, golpe de Estado. Y dice que se rebeló, hizo un golpe de Estado y le fue mal, ¿cierto? Porque Dios le ganó la batalla en los cielos y él se fue expulsado con la tercera parte de los ángeles, que él logró cautivar. Y Satanás tomó dominio de la tierra, un reino. Él es el príncipe de esta tierra. Fíjense los términos, son tremendamente políticos. Es el príncipe de esta tierra y tiene un dominio, una potestad, un poder. Y lo que pasa es que él ha manchado, ha tomado dominio de toda la tierra. Por eso hoy día existe lo que es el pecado, la tristeza, la maldad, la violencia, en fin. Y lo que hace Jesús es enviado por el Padre para tomar dominio nuevamente de este reino. Y que todo nuevamente sea conquistado por el reino de Dios. Por eso dice el reino de los cielos como una levadura. No va a parar, tiene una fuerza, y ahí mejor las que entienden de masa, ¿cierto? La levadura tiene una fuerza. Hermana Cecilia. Tiene una fuerza natural, ¿cierto? Que toma dominio. Dice, el reino tiene una fuerza innata, que es la fuerza del Espíritu de Dios, que va a tomar dominio de todas las cosas, todas las esferas, la política, la sociedad, las personas, las relaciones, la naturaleza, todo. Por eso, lo que al final vamos a ver, y adelanto la respuesta, la misión de Jesús es que toda nuestra vida esté cubierta por el Evangelio. No hay visiones dicotómicas, no es que por eso es muy antibíblica la visión, es que mi religión o mi confesión o mi relación con Dios solamente está ligada a la iglesia.
No. Tiene que leudar toda la masa. Mi familia, mis relaciones, mi dinero, mi pensamiento, mi mente, mi voluntad, mi profesión, mi trabajo, mis horas de ocio, que son buenas las horas de ocio, pero tienen que estar cubiertas bajo el Evangelio. Todo tiene que ser leudado. Todo lo que yo haga. Si cocino, que sea para la gloria de Dios. Si leo, que sea para la gloria de Dios. Si ayudo a la iglesia, que sea para la gloria de Dios. Si hacemos aseo, que sea para la gloria de Dios. Por eso Santiago dice, todo lo que hagas, hazlo para la gloria de Dios, porque el fin es este, que el reino de Dios tome todo dominio de todas las cosas. Y esa es la misión de Jesús. ¿Ya? Esa es la misión de Jesús. Por eso esta parábola. Ahora, vámonos a nuestro material, por favor. Estamos hablando de reino. ¿Ya? Leamos de manera conjunta. ¿Ya? La primera página. Tenemos la pregunta, ¿cuál es la misión de Jesús? Fíjense, en el primer párrafo vamos a tener el problema. Dice, muchos piensan que la salvación es principalmente acerca de perdón y cambio de manera individual. Pero los planes de Dios para el mundo se extienden más allá de esto, para la venida del reino. ¿Ya? No es solo esto, es esto y algo más. Entonces dice, la predicción del reino. El mundo fue creado como un lugar de completa prosperidad y armonía bajo la dirección de Dios. El pecado, la resistencia a la autoridad de Dios, llevó a deshacer el tejido de la creación. Las relaciones con Dios, con otras razas y clases, con el individuo y la naturaleza humana en sí misma se desintegran, donde Dios no es reconocido como rey. Pero Dios revela que la redención, o sea, la salvación, ocasionará la completa sanidad de la creación, incluyendo justicia social, la reunificación de toda la humanidad y el fin de la decadencia física y la muerte. ¿Cierto? Y eso lo tenemos en Isaías. Vamos a leer un versículo que nos va a dar autoridad para decir que todo lo creado en un principio es bueno. Y nos vamos al Génesis, en uno de los primeros versículos. Génesis capítulo 1, versículo 31, el último versículo del capítulo. Fíjense una verdad importante de lo que nos revela el Génesis. Génesis capítulo 1, versículo 31. Porque decimos, Dios o todas las cosas en un principio han sido creadas por Dios, eso lo sabemos, porque Satanás no tiene la potestad de crear, sino solo de destruir y de distorsionar. ¿Ya? Todas las cosas no son malas por sí mismos, sino que bajo el dominio de Satanás han sido destruidas. La política, la economía, la educación son todas buenas, pero están manchadas bajo el pecado. Entonces a veces tenemos que tener cuidado como cristianos cuando damos opiniones y decimos, no, la política es del diablo. No, la economía, el dinero no es de este mundo. No, son todas creaciones de Dios. Pero están manchadas bajo el pecado. ¿Ya? Fíjense, dice la palabra de Dios, y vio Dios todo lo que había hecho. Y aquí que era bueno en gran manera, o sea, muy bueno. Y fue la tarde y la mañana del día 6. Entonces, un primer principio. Todo lo creado, al terminar Dios toda su creación, dice que Dios vio estas cosas, las contempló, las observó, las analizó con la sabiduría completa de Dios y absoluta y llegó a un resultado. Raya para la suma, esto es muy, pero muy bueno. Entonces no podemos nosotros decir con respecto a todo lo creado que es malo en sí mismo. No, nada es malo en sí mismo, sino que están manchados bajo el pecado. Esa es la autoridad para decir esto que hemos dicho en la primera parte. Sin embargo, todo ha sido manchado porque la tierra ha sido reinada, ¿cierto?, bajo el dominio de Satanás y por lo tanto todo está manchado por el pecado. Y cuando decimos todo, es todo. Relaciones, contratos, emociones, pensamientos, trabajo, la creación, ¿cierto? Por eso salen espinas, por eso salen maleza, por eso hay animales que matan a otros,
Por eso somos torpes en la administración del planeta, porque todo está manchado bajo el pecado. Bien, continuemos. Vámonos a la página... Vámonos a la página 2 o a la página 60. Y ahí tenemos algunos párrafos que son 5. Nos van a hablar de distintas partes de esto del reino. Así que quiero que hagamos lo siguiente o usemos esta metodología. Vamos a leerlo, vamos a explicarlo y los comentamos entre todos. ¿Ok? Si tienen dudas, las preguntan, levantan la mano solamente. Entonces vamos al primero. ¿Cuál es la definición de reino? Sujei, ¿puedes leer el párrafo? Por favor. La definición del reino. El reino de Dios, entonces, es la renovación de toda la creación por el reingreso del poder director de Dios a través de la muerte y resurrección de Cristo. Corazones, relaciones, comunidades y prácticas son sanadas y vueltas a tejer por medio de otro. El grado que ellos llegan a estar bajo la autoridad de Jesús a través de su palabra y espíritu. Amén. Y ahí tenemos 3 citas. Por cosas de tiempo no las vamos a leer porque son largas. Pero hay un salmo también ahí muy bonito, el 72. Colosenses 1, del 16 al 20, también nos habla respecto a esto. Estas son las bases bíblicas para llegar a decir que esto es verdad. Y Efesios 1, 9 y 10. ¿Ya? Entonces, ¿qué está diciendo? Que el reino de Dios es definido de la siguiente manera. Es un reingreso. ¿Por qué es un reingreso? Un volver a ingresar. Porque ya estaba. Acuérdense que Dios hizo todas las cosas y todo estaba bajo el reino de Dios. Y todo era bueno en gran manera. ¿Por qué el Evangelio o el reino de Dios sale de la tierra o sale del hombre? Por la entrada del pecado. ¿Ya? Esto es como la luz, ¿cierto? Estoy en luz. ¿Ya? Estoy en luz. Yo puedo salir de la sala y voy a estar sin luz. La luz hace la diferencia. La luz, ¿cierto? Hace la diferencia. Mi estado luminoso o tenebroso no depende de las tinieblas ni depende de mí mismo. Depende de la luz. Ese es el punto. Si yo estoy más lejos, más cerca, es cuán luminoso o tenebroso voy a estar. La luz marca la diferencia. El Evangelio es lo mismo, o Dios es lo mismo, ¿cierto? Cuando no está Dios en el corazón, o en la tierra, o en las cosas, estamos lejos de Dios y por lo tanto las cosas se distorsionan. Satanás, cuando fue expulsado del cielo, cuenta la palabra del Señor, que él fue arrojado a la tierra y él tomó este dominio. Y empezó a jugar y empezó a tomar dominio de toda la creación, inclusive el hombre. Y eso produjo todo lo que hoy día nosotros llamamos como pecado o llamamos como maldad. Por eso el corazón del hombre, que fue creado bueno en gran manera, hoy día puede tener afectos o emociones distorsionadas. De manera natural. Nadie decide tener envidia. Se siente, sale, ¿cierto? Usted cuando llega una persona y usted no tiene la opción de decidir quiero o no quiero tener envidia, sale, natural. Tener miedo. Nadie decide aceptar o no aceptar miedo. Sale el miedo. Somos miedosos. ¿Cierto? En fin, la envidia, el temor, la tristeza, la angustia, la decepción, el pecado, la inmoralidad, los pensamientos inmorales, los pensamientos distorsionados, las maquinaciones para entorpecer al otro. Todo eso es producto de que Dios no está con nosotros. De que el pecado ha tomado dominio de nosotros. La naturaleza lo mismo, ya lo explicamos. Entonces, por eso la definición de reino es un reingreso. Lo que la misión de Jesús es reingresar el Evangelio a toda la creación, que está bajo el dominio de Satanás el diablo. Mire, vámonos a Efesios capítulo 2, por favor. Se me viene, esto no está en la pauta, así que, pero se me viene a la mente. Efesios
Sí, ¿Cuánto? 2. ¿Dos qué? 2. Son dos. Sí. Mire, ahí nos muestra el estado en que estaba el hombre antes del reingreso de Dios. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y fíjese, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Conforme a quién? Al príncipe de la potestad del aire. ¿Ya? El espíritu que opera en los hijos de eso. O sea, el espíritu de Satanás. La potestad del aire. ¿Cierto? Dios tiene, o sea, Satanás tiene su potestad, en su dominio, dice la potestad del aire. ¿A qué se refiere esto? A la atmósfera, a la tierra. ¿Ya? Nosotros andábamos conforme al príncipe. Satanás es un príncipe, pero no es el heredero. Y por eso él toma una rebelión y se va, ¿cierto? No se conformó con la administración de la adoración a Dios, sino que hizo algo más y fue rebelde y por lo tanto tiene este dominio. Y dice que todos los hombres estábamos bajo el dominio y bajo la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Se fija cómo la palabra nos va ilustrando acerca de esto? Entonces lo que hace el Evangelio es reingresar a esta potestad y quitarle el dominio a Satanás. ¿Y cómo lo va a quitar? No bajo fuerza, no con caballos, no con espada, sino, dice la palabra del Señor, con mi espíritu, con el Evangelio. Lo que hace en la sabiduría de Dios y en la paciencia de Dios, algo incomprensible para nosotros, es que Él, teniendo el poder y la fuerza para destruir en un segundo por medio del poder de su voz, Él decide hacerlo de otra manera. ¿Cierto? Y la palabra del Señor es un misterio. ¿Por qué el Señor lo decide así? Hay algunos que dicen o decimos que al final lo que va a manifestar Dios son todo su carácter, no solo su justicia, sino su misericordia, su amor, su sabiduría al final, ¿cierto? Su paciencia con los pecadores. En fin. Ya, dudas, consultas respecto a esto, a la definición del reino. ¿Hay alguien que no le quede del todo claro? ¿Alguien que pudiera comentarnos algo también para enriquecer la clase? ¿Algo preciso por el tema de la hora? Entonces decimos que el reino de Jesús es un reingreso del poder director o dirigente de Dios a través de la muerte y la resurrección de Cristo. ¿Cómo toma? ¿Qué cosa? Ya, si no hay problema, si no lo vamos a ocupar. ¿Por qué medio reingresa el reino? A través de la muerte y la resurrección de Cristo. Ahí Él conquista. Por eso dice consumado está hecho. ¿Cierto? Él toma dominio de la muerte. Consultas, dudas, algo que analizar, que comentar, que poder con respecto a la definición del reino. Eso es entonces, los teólogos van a transformarla como visión bíblica, lo que hace la palabra del Señor en 3 palabras o en 3 etapas. Ellos dicen que la primera etapa es la creación. Dios creó todas las cosas absolutamente, solo las creó Él, y todo lo creado es creación de Él, por decirlo de otra manera. Y lo creó absolutamente bueno. La segunda parte se llama caída. Y dice que la creación de Dios cayó de la gloria de Dios, producto del pecado y de la rebelión del hombre y de Satanás. Está la creación y está la caída de todas las cosas por medio de la rebelión. Esa rebelión se alejó de Dios, y como una persona o un elemento se aleja de una luz, pierde luz, pierde luminosidad. Lo que hace en el corazón del hombre cuando Dios sale, ¿cierto?, es perder la gloria de Dios. Estamos sin Cristo. Entonces, la caída es caer de la gloria de Dios, alejarse, estar sin Cristo. Y dice la tercera parte es la redención. Creación, caída, redención. Creación, caída, redención. Dios creó todas las cosas cayeron de la gloria de Dios, pero Dios en su poder va a restaurar, va a redimir, va a tener un plan de redención de todas las cosas nuevamente. Esas son las 3 etapas del plan de redención: creación, caída, redención. Cuando hablamos de reino, hablamos de vida eterna también. Es el
Sí. Sí, pero no solo vida eterna, porque vida eterna es un elemento ya, es vivir por siempre. Sí. Pero el reino es un término más amplio. Claro, es el lugar, es el ámbito, es la forma, es todo del sentido que va a adquirir esa vida eterna. Y muy bueno el punto que hice, porque a veces, ¿cuál es nuestro anhelo? Tener vida eterna. Pero la palabra nos va a enseñar que el propósito no es solamente darnos vida eterna, sino hacernos entrada en el reino de Dios, bajo la dirigencia de Dios. Una vida eterna, pero en el reino, no de nosotros, sino el reino de Dios. Donde los ángeles, curiosamente, se gozan y se deleitan en decir todo el día y siempre, santo, santo. Nosotros no comprendemos eso, para nosotros es fome. Pero ellos dicen que los ángeles, que son espíritus puros, tienen un deleite, les da placer estar todo el día en la presencia de Dios diciendo santo. Ese es el reino de Dios. Van a pasar toda su vida diciendo santo, santo, santo. ¿Ya? Hoy día no lo comprendemos, después lo vamos a comprender. Por eso el reino de Dios es más que vida eterna. Es la cultura de esa vida eterna, por decirlo en un concepto contemporáneo. Es como el físico, a eso me refiero. Es como el físico, como uno se lo imagina, claro, en estas fotos que uno ve. Claro. A eso. Claro. El reino de Dios es todo lo que hoy día hacemos, pero sin pecado. Imagínense. Dice en unos pasajes que Entonces, como el reino de Dios traído a nuestras vidas tangible, real, exacto, de hoy. es restaurado. ¿Eso? Todo lo que nosotros restauramos. Imaginen todo lo que hacemos, pero bien, perfecto. Dice en algunos pasajes de los profetas que el león va a estar con el cordero. Es algo que el niño, dice el niño va a estar con el león. Imagínense. Va a estar el niño jugando con el león. La relación entre el hombre y la rivalidad del hombre y el animal, ¿cierto? De cazador a cazador va a desaparecer. No van a ver enemistades, no van a ver iras, no van a ver envidia, no va a haber temor, no va a haber miedo. Imagínense, algo casi impensable para nosotros. No van a haber guerras. No van a haber guerras, las sociedades van a ser pacíficas. Porque va a haber un puro rey al que todos vamos no solamente a obedecer, sino vamos a amar. Es algo que no podemos imaginar. No tenemos, yo creo que un 0,01% de testimonio de aquello. ¿Cierto? Bien, y dice, el segundo párrafo, la entrada en el reino. Dice, la entrada en el reino es por arrepentimiento y fe. Marcos 1:15. Y perdón, ahí están las bases bíblicas. No los vamos a entrar porque vamos a perder tiempo, pero es importante que ustedes hagan ese ejercicio. Dice, y el nuevo nacimiento. El reino comienza a renovar nuestro corazón y carácter en bondad, paz y gozo. Ahora, sí vamos a leer Juan 3 y 5, que es el pasaje donde Jesús habla con Nicodemo. Pasaje que todos lo hemos leído, alguna vez o lo hemos escuchado, y que es clave para hablar acerca de la entrada al reino. Ya, leemos Juan 3. Dice Jesús y Nicodemo. Entonces dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Aquí está echando mano Nicodemo a sus milagros. Él va de noche porque tiene temor de que alguien lo vea, porque es un principal, es un maestro, un rabino, parte del Sanedrín, y se supone que sus compañeros están tramando un plan para matar a Jesús. Pero él va. Después Nicodemo se convierte en un discípulo de Jesús. Dice, y respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cuál es el argumento de Nicodemo? Sabemos que eres del cielo porque hemos visto, o porque hemos visto las cosas que tú haces y nadie las hace. ¿Ya? Son los milagros. Pero Jesús le dice, ¿sabes qué? Mira, tú puedes ver muchas cosas, pero déjame decirte una verdad. Nadie puede ver el reino de los cielos si no nace de nuevo. Nicodemo de nuevo le está diciendo,
Sabemos que eres de Dios porque hemos visto los milagros. Pero Jesús le dice, espérate, nadie puede ver el reino de Dios si no ha nacido de nuevo. Lo que tú ves no es el reino de Dios, son milagros. Cuidado, ¿cierto? No te engañes, Nicodemo. Tienes que nacer de nuevo para ver verdaderamente el reino de los cielos. Aquí está aludiendo Jesús a nacer en el Espíritu. ¿Ya? Hay dos nacimientos. Nacemos del agua, o sea, del vientre, sale agua, ¿cierto? Los bebés están ahí 9 meses con el agua, pero hay un nacimiento que es del Espíritu. Y dice Nicodemo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? ¿Cierto? Ahí yerra completamente como maestro Nicodemo. Dice una tontera, puede haber sido la noche o algo, pero claramente algo ilógico. Y Jesús le dice, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de lo que te dije, porque es necesario nacer de nuevo. 9, me salto 1. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Todavía sigue sin entender. Y Jesús le vuelve a decir, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? O sea, lo está retando porque él debiera saberlo, pero no lo entiende. ¿Ya? Entonces, ahí está. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos, no puede entender, ¿ya? No puede ser partícipe, tiene que nacer de nuevo. Entonces, un requisito para comprender las cosas espirituales es nacer nuevamente. Eso le llamamos de diferentes maneras. Nacer de nuevo, renacimiento, que es lo mismo, nacer del Espíritu, convertirse, ¿cierto? En fin, cuando uno se convierte decimos que uno nace de nuevo. Acuérdense, y eso significa creer en el Señor Jesús como Hijo de Dios, como el que perdona los pecados. Acuérdense que Pedro estuvo mucho tiempo siguiendo a Jesús, pero él no se convierte hasta que el Espíritu hace una operación en él. Y Jesús le pregunta, ¿quién crees que soy yo? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, ¿cierto? Y Jesús le dice, ¿sabes qué? Eso no nació de ti, nació del Espíritu. Nació de nuevo Pedro. Los discípulos tuvieron mucho tiempo siguiendo a Jesús, pero en algún momento cuando el Espíritu hace la obra, todo cambia. Por eso las iglesias no se componen solamente de regenerados. Hay regenerados, hay simpatizantes, hay creyentes, pero hay una diferencia entre todos los que tienen alguna simpatía por Dios y los que son convertidos. Nacen de nuevo. Los que son convertidos, dice Jesús claramente, que son los únicos que pueden ver el reino de Dios. Son los únicos que pueden ver el reino. ¿Quiere ver el reino de Dios? Tiene que convertirse. Dios, el Espíritu tiene que entrar a su vida y hacer un cambio en su corazón y en su mente. Y al final vamos a ver que todas las cosas externas, la apariencia, las actitudes, el vocabulario, las obras, no son el fundamento de nuestra conversión, sino son efectos de un corazón transformado. Entonces a veces la gente parte y dice, no, voy a cambiar, voy a acercarme a Dios, voy a empezar buena obra para que Dios entre en mi vida. No, es completamente al revés. Tienes que pedir que el Espíritu entre para que al final tu vida pueda cambiar. No busquen cambiar la vida, busquen acercarse a Cristo. Cuando uno se acerca a Cristo, claramente todo por defecto y automáticamente cambia. Sin saber cómo, sin esfuerzo, sin nada. ¿Cierto? Dice Jesús eso. Entonces la entrada del reino es arrepentimiento y fe. ¿En quién? En Cristo. Nacer de nuevo. La única forma. Tercer párrafo. El pensamiento del reino. Fíjese, dice el pensamiento del reino. Y aquí vamos a hacer un llamado a que es muy importante como hijos de Dios cultivar una mente cristiana. Normalmente hemos estado por mucho tiempo, muchas décadas, incluso siglos, creyendo que no debemos cuidar nuestra mente. Que solamente las obras, solamente el corazón, pero Dios nos manda a también cuidar nuestra mente. Las cosas en el mundo, dice, son solo apropiadamente entendidas cuando tenemos una visión y un entendimiento del reino. Nosotros solo entendemos una cosa si nos damos cuenta. Este fue creado originalmente bueno en sí mismo. Este es caído y echado a perder por el pecado,
este puede eventualmente ser redimido bajo Cristo, el Rey sanador. ¿Se fijan? Creación, caída, redención. Entonces el pensamiento del reino es este: entender que todas las cosas han sido creadas por Dios, están afectadas por el pecado y eventualmente vamos a ser redimidos por el Señor. Cuarto, vivir en el reino significa 3 cosas: gracia y libertad, paz y justicia, trabajo y testimonio. Hermana Cecilia, ¿usted podría leer el primero, gracia y libertad, por favor? La otra opción, en lugar del reino de Cristo en mi vida personalmente, es la esclavitud a ídolos personales. Cualquiera cosa más importante que Cristo para la felicidad, por ejemplo, carrera exitosa o familia feliz, llega a ser un amo o señor porque este es un salvador. Cuando Jesús es salvador y señor, su reino libera del poder de falsos maestros, por ejemplo, de ser manejados por el trabajo, excesiva ansiedad por los niños. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa o cómo es el modus vivendi, cómo uno vive la cultura del reino? Primero, gracia y libertad. Entonces va a decir que va a ser un llamado a tener cuidado, por ejemplo, quiénes son nuestros señores y nuestros amos. En el reino de los cielos solamente hay un Dios, que es Dios, Jesucristo, ¿cierto? Nuestro Señor, nuestro Rey. Solamente a Él le debemos fidelidad y absoluta obediencia. Pero ¿qué sucede? Que hoy día todavía no estamos completamente en el reino. Vivimos en el reino, hemos visto el reino, pero estamos bajo ciertos dominios que provocan que haya una infidelidad a nuestro Rey y Salvador. ¿Cómo se comete esa infidelidad? Cuando tenemos más de un Señor o más de un amo que dirige nuestra vida. Acuérdense de la clase anterior, cuando hablamos de la idolatría. Uno siempre va a terminar adorando. Si no te está adorando a Dios, va a terminar adorando cualquier otra cosa. Pero siempre adoramos, siempre obedecemos, siempre somos esclavos por naturaleza. Somos esclavos del pecado, somos esclavos de la justicia. Bajo el dominio de la gracia o bajo el dominio del pecado, siempre. Entonces, ¿qué va a decir? Que debemos tener cuidado cuando otra cosa se hace más importante que Cristo. Y esa otra cosa puede ser cualquiera. Puede ser una carrera exitosa, una vocación, una familia feliz. ¿Qué más dice? Carrera, trabajo, en fin. Cuando cualquier otra cosa se convierte en nuestro Señor y nuestro dirigente, estamos siendo infieles al reino de Dios. Cualquier cosa. La materia, la vanidad, la propia personalidad, en fin. Y los falsos maestros van a enseñar esto. Por ejemplo, por eso el Evangelio de la Prosperidad es tan antibíblico, porque ¿qué va a decir? Que el centro de la bendición o el centro del reino no es Cristo, sino una vida abundante. Una vida de adquisiciones de materia en abundancia, ¿cierto? De riqueza. Ese es el llamado del Evangelio de la Prosperidad. Tú eres bendecido porque tú estás bien económicamente, pero ese no es el centro. Lo que va a decir la Biblia es que tú estás bendecido, estás en el reino porque tienes a Cristo. Amén. Las riquezas son una cosa independiente. Entonces ahí los ídolos se convierten en nuestro Dios. Puede ser cualquier cosa, hasta nuestro servicio en la iglesia. Lo segundo, paz y justicia. Dice, la otra opción en vez del reino de Cristo en las relaciones sociales es la esclavitud a los ídolos sociales. El sistema del mundo conecta altos valores de poder, comodidad, éxito y reconocimiento. Pero el reino de Dios es ganado no a través de fortaleza y de cumplimiento, sino a través de la cruz. El que entra en el reino no es el fuerte, sino aquel que admite su debilidad y necesidad de gracia. Este cambia completamente nuestra actitud hacia el pobre, el débil y el marginado. Trabajando hacia la paz y la justicia social, Dios eventualmente está ahí mal redactado, esto traerá una señal del reino. ¿Qué quiere decir esto? Que hay dos culturas. Cuando hablamos de cultura son modos de vivir y entender la vida.
Entonces la cultura del reino va a decir, mejor dicho, la cultura de este mundo va a decir, tú debes vivir conforme a ciertas nociones de competencia. ¿Quién es el exitoso en la cultura del mundo? Ya, tú puedes. ¿Quién? Ya, el competente, ¿cierto? Mirándolo, el que puede hacer cosas. El que tiene poder. Ya, el que tiene poder adquisitivo, el que tiene dinero, el que tiene poder de influencias, es un exitoso. ¿Quién más es el exitoso? El que tiene fuerza, ¿cierto? Sobre todo en la cultura escolar, ahí es la ley del más fuerte, ¿cierto? El líder del curso es el más fuerte, siempre, ¿cierto? Es una cultura escolar, totalmente en el ámbito académico, lo mismo. ¿Quién es el inteligente, cierto? En fin, ¿quién es el más apto? Esa es la cultura de este mundo que Satanás ha inspirado. La mente de Satanás es así. Él piensa en los derechos y en el poder del hombre contra el poder de Dios. ¿Qué es lo que piensa Satanás? Yo debiera estar ahí porque soy hermoso, porque me lo merezco, porque yo soy el que debiera estar ahí. Si era el más bello, él debiera estar ahí, ¿cierto? No Jesús, que es el más humilde. ¿Ya? Entonces, un pastor la otra vez en la casa nos mostraba una ilustración bastante interesante, que decía que en el reino es clave la distancia con Dios. Entonces mostraban una inspiración que como Satanás es el más bello, estaba uno de los más cercanos a Dios. Dice que era un esplendor hermoso, como ningún otro ángel, y le estaba cerca de Dios. Sin embargo, para mala suerte de Satanás, había uno que era más cerca de Dios. Pero para incomprensión de Satanás, que era el más bello, ese que estaba más cerca, antes que él, no era más bello que él. Es como pasa en los trabajos. Usted es hay dos subgerentes, o hay un subgerente, y está el gerente. Y ahí está el ayudante del subgerente. ¿Ya? Sí, me va a entender. Se va el gerente, y todos dicen, o el subgerente dice, yo soy el que debo quedar, si soy el que viene, soy el subgerente. Pero hay otro que no es el subgerente, pero está más cerca del jefe. Y lo ponen a él y a mí me dejan como subgerente. ¿Qué digo yo? Esto es injusto, si yo soy el subgerente, yo debería reemplazarlo, ¿sí o no? Pero hay otro más cerca del jefe, del dueño de la empresa. Es el hijo, lo pusieron a él. No es el más bonito, pero lo pusieron a él. Y que a veces no tienen ni talento. Exacto. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace uno? La mentalidad mundana. Oye, pero yo debería estar ahí. Pero él es el hijo. Mala suerte. Pasó lo mismo. Satanás, que era el más bello, miró el trono y dijo, yo debería estar ahí, soy el más bello, soy más bonito que todo. Pero había uno que estaba más cerca. Justamente, ese que estaba más cerca era súper humilde. No tenía tanto esplendor. Era Jesús. Pero sucedía que Jesús es el hijo. Era el primogénito. Y él deseó, dice, esto es injusto. Y hizo una... Entonces, por eso la cultura de este mundo tiene el mismo pensamiento de Satanás. ¿Quiénes son los exitosos? Por fortaleza. Por eso la Biblia va a enfatizar que el Evangelio no es por fuerza, no es con espada, no es con ejército, sino con el Espíritu de Dios. ¿Y cuál es el Espíritu de Dios? ¿El fruto de Dios? ¿El fruto del Espíritu? Amor, bondad, mansedumbre, benignidad, templanza. En fin, ¿cuál es el carácter de Dios? ¿Cierto? La humildad. Leamos Filipenses 2, ¿cierto? Él, ¿cierto? No estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, ¿cierto? A sí mismo, tomando forma de ¿qué? De siervo, hecho semejante a hombre, ¿cierto? Y tomando su cruz, en fin, sigue la mentalidad del Espíritu. Y eso es lo que es la mentalidad también del reino. La mentalidad del reino, de la iglesia del Señor, es una mentalidad humilde, sin poder, sin apariencia, sin fuerzas, de humillación, de pasividad, sin grandes elocuencias, sino del carácter de Cristo. Eso es lo que nos llama la palabra del Señor. Por eso la iglesia siempre se va a ver comprometida en esta fuerza entre su adversario que tiene poder y ella que no tiene aparentemente ninguno. Pero de alguna manera prevalece. ¿Con qué poder? Con el poder del Espíritu.
La iglesia ha prevalecido. Y usted dice, ¿cómo? Imposible, pero por el poder del Espíritu. El poder de Jesús. ¿Se fijan? Bien, entonces ahí tenemos las dos culturas. El último, trabajo y testimonio. Dice, la otra opción en lugar del reino de Cristo es tu vocación y trabajo. Es ser controlado por ídolos culturales, ideologías. Cada campo humano se esfuerza en poner a la vista algo más que un Dios. Beneficio financiero, derechos individuales o felicidad. Razón humana, poder de grupo como el valor último y meta. Por lo tanto, cuando hacemos nuestro trabajo con los valores del reino, este sería distinto del trabajo ejercido bajo el poder de ideologías. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos llama acá? Que tengamos cuidado, ¿cierto?, con nuestras ideas o nuestras formas también de entender el mundo. Y ahí tenemos que hacer un llamado como Iglesia del Señor, por ejemplo, en el ámbito político, sobre todo ahora que se vienen elecciones. No está mal, hemos dicho que la política no es mala, no está mal votar, es bueno. Participar políticamente es muy bueno, es necesario. La política está tan mala porque los cristianos nos hemos alejado de la política y se los dejamos a los mundanos. Por eso hay tanto perversidad. Si nosotros influyéramos más, a lo mejor sería un poco distinto, a lo mejor sería igual, o peor, quién sabe. Pero no es malo. Sin embargo, tenemos que tener cuidado. ¿Cuántas veces nuestras ideologías políticas, podemos tocar un caso, lo político, puede ser mucho, nuestras ideologías políticas son más importantes, son más fuertes, le tenemos más fe, están más arraigadas en nuestro corazón, en nuestra mente, que la cultura del reino? ¿Cuánto decimos, soy comunista, soy derechista? Y casi idolatramos una ideología. No está mal tener una opinión, está bien. Hay formas de pensar políticamente mejores, buenas. No es malo hacer eso, no es malo tener una ideología política. Pero cuando es malo, cuando esa ideología política es más fuerte que la idea del reino de Dios. ¿Dónde está tu fe? ¿En un sistema político o en el reino de Cristo? ¿Dónde está tu esperanza para un país mejor? ¿En una ideología de hombre? ¿En un sistema político? ¿En un partido político? ¿O está en el reino del Espíritu? ¿Prevalece nuestra visión política más que la visión del reino? Claramente el llamado a la iglesia es totalmente contrario. Entonces, tengamos cuidado también, porque a veces yo oigo, veo en Facebook, mucha fe, y no está mal, mucha fe en cosas que son tremendamente perecederas, superficiales, erradas, humanas, y más fe incluso en eso que en el reino. Entonces, no estoy diciendo que no debemos tenerlo, ni está mal tener ideas políticas, yo las tengo. Pero eso se debe subordinar, ojalá en lo posible, al reino de los cielos. Al reino de los cielos. ¿Qué más? Dice, etapas del reino. Vamos terminando. Dice, la Biblia nos dice que el reino ha llegado, pero no completamente. Como una semilla está casi escondida, pero crecerá en plenitud. Acuérdense de la semilla de mostaza, que es muy pequeña, pero llega a ser el mayor de los árboles. Es otra cara del reino. Este es el ya, pero todavía no. Debemos guardar esto en mente para evitar tanto un sobreoptimismo o un bajo pesimismo en nuestros ministerios o en nuestras vidas cristianas. ¿Ya? Bien, ¿dudas, consultas antes de pasar a la actividad? Que se nos ha ido ya la clase. Entonces, trabajamos en las mesas que ya estamos en la página 61. ¿Qué dice? Pregunta 1 y 2 la vamos a resolver. Los demás para la casa. Dice, pregunta 1. ¿Cuál párrafo te impresionó más y por qué? Segunda pregunta. ¿Qué diferencia debe haber en la manera que sirve una iglesia cristiana local si sabe que la salvación de Dios no solo salvará nuestras almas, sino la restauración de toda la creación? La primera la hacen en individual y la segunda la hacen en grupos. 5 minutos para la individual y 15 minutos para la grupal. Puedo oír la voz de Cristo que me llama hacia Él. Todo
cuanto necesito, lo encuentro solo